Vamos a estudiar cómo se realiza el control de cargas de potencia con MOSFET. Dentro de los MOSFET tenemos dos tipos, los MOSFET de canal P y los MOSFET de canal N. Estos que tenemos aquí son los símbolos más típicos, aunque hay otras posibilidades de utilizar otros símbolos. Hay que tener en cuenta que aquí están colocados en el sentido en el que va a circular la corriente por el MOSFET, que va a circular en este sentido tanto en un caso como en otro, ¿vale? O sea, de arriba abajo. En el caso del MOSFET del canal D, la corriente entra por el drenador y sale por la fuente, ¿vale? Y en el caso del canal B ocurre al contrario, ¿vale? He puesto aquí la nomenclatura de los MOSFET en inglés. En castellano esto se llama puerta, esto se llama drenador y esto se llama surtidor o fuente, ¿vale? Y lo mismo sería en esto. Y la corriente que vamos a tener es la corriente de drenador, tanto por aquí como por aquí, ¿vale? ¿Por qué corriente de drenador? Bueno, pues porque va a ser la misma por aquí que por aquí. En el MOSFET no se va corriente hacia la puerta. El símbolo, veis que esto es como un condensador, está aislado, la puerta está aislada y por lo tanto pues toda la corriente que atraviesa pues viene por aquí, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar el MOSFET? Tanto en un caso como en otro van a funcionar por la corriente, bueno, controlados por la tensión de puerta. Vamos a tener una VGS, tensión entre puerta y surtidor, ¿vale? Que va a ser la que permite que, bueno, pues que se forme el canal y que empiece a conducir el MOSFET. Eso ocurre cuando tenemos VGS mayor que un valor de parámetro que típicamente pues se va a llamar así. Esta TH es de threshold, que es umbral, ¿vale? Es una tensión de puerta umbral. Por debajo de esa tensión, aquí, pues el MOSFET no está conduciendo. Y cuando llegamos a esa tensión, pues el MOSFET empieza a conducir. Vemos ahora cuándo conduce y cuándo no, porque en realidad el MOSFET no es o conduce o no conduce, sino que realmente es o conduce o no conduce o medio conduce. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que esto, tensión en voltios, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 voltios, ¿vale? Estas son las curvas del MOSFET. Vamos a tener tres zonas. Una es esta horizontal, que es cuando VGS es menor que la umbral. En este caso no hay corriente, es decir, corriente de drenador cero. Es decir, toda esta raya horizontal es lo que sería la zona de corte, ¿vale? Luego después tenemos toda esta parte de aquí, cuando la tensión de drenador fuente es menor que la VGS menos la umbral. Esto es lo que se llama la zona óhmica, ¿vale? Y esta zona de aquí, justo a partir de este punto es donde la curva es plana. Esto es lo que se llama la región de saturación. Pero ojo, la tensión de saturación es totalmente distinta que la de saturación en los transistores bipolares, ¿vale? Realmente cuando estamos trabajando con un MOSFET en conmutación, es decir, deja conducir, no deja conducir, vamos a estar trabajando entre zona de corte y zona óhmica, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a suponer este MOSFET, ¿vale? Que tiene aquí una tensión VGS
de 7 voltios. Tiene una tensión umbral de 4, con lo cual la diferencia entre estos dos es 3 voltios, que sería este punto. Este es el punto en el que cambia desde saturación hasta zona óhmica, ¿vale? Y bueno, y ese sería ese punto de aquí. Y vamos a suponer que en vez de tener esto así, lo que tengo aquí es una señal variable, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en este punto de aquí. O vamos a ver incluso qué ocurriría en un punto como este de aquí. ¿Vale? En este punto tendríamos una tensión, estaríamos hablando de que tengo aquí una tensión de 10 voltios y que está circulando por aquí una corriente, vamos a poner que de 1 amperio, ¿vale? Bueno, pues en este punto, si tengo 10 voltios y 1 amperio, la impedancia que tiene el MOSFET son 10 ohmios, ¿vale? Vamos a pensar ahora que nos vamos moviendo hacia aquí, por ejemplo, a este punto. 6 voltios, esto es más o menos 1 amperio, perdón, un amperio, por lo tanto, aquí lo que tendríamos sería 6 ohmios. Es decir, según nos vayamos desplazando a que hay menos tensión aquí, es porque hay menos resistencia, ¿vale? ¿Cuál es la relación que hay entre o sea, qué es lo que indica la resistencia? Pues tensión dividido entre corriente. Es decir, si yo trazo una recta aquí y aquí trazo esta recta y aquí trazo esta recta, la pendiente de la recta, como esto es corriente entre tensión, es lo inverso. Es decir, cuanto más vertical es la recta, pues menos impedancia tiene. Hasta que nos acercamos a esta zona donde vemos que esto es vertical, ¿vale? Esta es la resistencia mínima que vamos a tener. O sea, este trozo de aquí, antes de que la curva se empiece a tumbar, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos indica la resistencia mínima. ¿Dónde tenemos la resistencia mínima? En la zona óhmica. ¿Dónde queremos trabajar? En la zona óhmica, ¿vale? ¿Cuál va a ser la resistencia mínima que va a tener este transistor? Pues la que veamos aquí, la pendiente que tiene esto en este punto, ¿vale? Que sería, por ejemplo, pues visto desde aquí, pues esto es un poquito menos de 2, vamos a poner 1 y medio, ¿no? Porque aquí estaría el 1, 1 voltio y medio entre 1 amperio, es decir, 1,5 ohmios. Esta sería la resistencia más pequeña que va a tener este transistor, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿dónde vamos a buscar que trabaje? Pues a la izquierda de esto de aquí, es decir, con una VDS lo más pequeña posible, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir eso? Vamos a ir a las curvas, vamos a ir a estas de aquí, y entonces, si yo quiero irme a tener más corriente pero no aumentar la tensión, lo que quiero es bajar la resistencia. Fijaros que todas estas curvas aquí en el origen pues tienen esto de aquí, es decir, la pendiente esta que se corresponderá con la resistencia mínima. Si yo quiero tener una corriente grande pero no quiero tener tensión, lo que tengo que hacer es aumentar la VGS, es decir, hacer que este valor de aquí
la VGS esté pues bastante por encima de la tensión umbral, que no esté muy cerca del límite, sino que sea bastante, que sea más grande, ¿vale? Que haya una diferencia lo mayor posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues según me vaya a curvas de aquí más altas, pues esto en el mismo punto para una determinada corriente. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, para un mismo valor de corriente, tengo esto, esto o esto. Es decir, para una VGS más grande, la línea es más vertical. Entonces, tengo menos impedancia del transistor. Nos fijamos aquí, por ejemplo, pues en este punto vamos a suponer que esto sea 1 amperio, ¿vale? Este punto de aquí pueden ser 3 voltios, tendría 3 voltios dividido entre 1 amperio, este punto sería de 3 ohmios, ¿vale? Y sin embargo, pues este de aquí pues podría estar en 1 voltio, es decir, este punto de aquí sería de 1 ohmio, y este de aquí pues todavía un poquito más pequeño, en función de la VGS que tengo seleccionada, ¿vale? Cuanto mayor sea la VGS por encima de la umbral, pues más baja es la resistencia, ¿vale? Aquí he dicho 0,5 ohmios, ¿no? 1 ohmio o 3 ohmios. Entonces, pues eso es lo que voy a buscar. Vamos a ver esto con un MOSFET concreto, ¿vale? Aquí tenemos una simulación en Proteus, donde tenemos una alimentación de 7 voltios, ¿vale? Y voy a variar la VGS con este divisor de tensión, ¿vale? Como aquí, como decía, como no se va corriente por la puerta, pues puedo poner un divisor de tensión pues prácticamente del valor que quiera. Este MOSFET tiene una tensión umbral de 5 voltios. Vemos que estoy aquí por debajo de 5 voltios, el MOSFET no está conduciendo. No tengo corriente, ¿vale? Y los 7 voltios están en el MOSFET. Si empiezo a aumentar esta tensión, vemos que va a empezar a conducir un poquito, ¿vale? Ahí ya vemos que empieza a conducir, he pasado de los 5 voltios. Empieza a haber algo de tensión aquí. Fijaros el cálculo que sale aquí. Tengo 6,54 voltios dividido entre 0,04 amperios, es decir, 163 ohmios, ¿vale? Por eso esta resistencia ahí me está formando un divisor de tensión y bueno, pues la mayor parte de la tensión está cayendo aquí, ¿vale? Porque como he pasado muy poquito de la tensión umbral, el transistor conduce, pero todavía conduce poco, ¿vale? Si lo vemos sobre las curvas, lo que estamos es muy lejos hacia acá, ¿vale? Estamos en esta parte de por aquí, y entonces pues estoy además por aquí muy abajo, porque estoy muy cerca de la umbral. Este sería el punto de la umbral, entonces estoy por aquí muy abajo, y la curva desde o sea, la recta que va desde este punto hasta aquí, pues está muy tumbada. Eso es una impedancia muy grande, ¿vale? Bueno, si voy subiendo, pues vamos viendo que según me voy alejando de la tensión umbral, esto va conduciendo mejor, ¿vale? Y en este punto, por ejemplo, pues aquí tenemos 0,38 voltios dividido entre 0,66 amperios, pues ya tengo 57 miliohmios, y por lo tanto pues eso, la mayor parte de tengo
Bueno, decía que vamos a cambiar aquí, ¿no? Entonces, aquí en vez de 12 voltios, voy a poner 16. Para poner aquí 16 voltios en esto, le tengo que indicar a Proteus que voy a poner una alimentación de 16 voltios. Y que lo voy a conectar a esto que se llama 10. A ver, no, a ver. Esto de aquí. Bueno, vemos que aquí no hay corriente. Y aquí vemos que hay 1 amperio. Y que aquí tenemos 10 voltios, es decir, no he llegado a 12. Con estos 4 voltios de diferencia aquí, entre la tensión, umbral y esto, ¿vale? Con estos 4 voltios de diferencia no he llegado a lo mismo que llegaba antes con los 7, ¿vale? Es decir, necesito meterle todavía un poco más para que conduzca. Para que conduzca bien, para que esta resistencia sea mucho más pequeña que los 10 ohmios. Es decir, aquí en vez de 16, pues 18, por ejemplo, o algo así, ¿vale? Vamos a hacer el cambio. 18 voltios. ¿Vale? Y ahora aquí tengo 0. Y aquí tengo 1,15. Y aquí tengo 11,5. Es decir, me está cayendo medio voltio. Aquí. Es un poquito más que en este. ¿De acuerdo? 1,17, 1,15. ¿De acuerdo? Con 18 voltios, que está 6 por encima de los... por encima del cálculo que había hecho aquí. ¿Vale? Bueno, pero este ya sí que es un valor muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues necesito meter más tensión, en este caso, que la tensión que tengo aquí de alimentación. Es decir, necesito meterle un pico por encima de la tensión que le vaya a dar a la carga. ¿De acuerdo? ¿Cómo haré esto? Pues con un elevador de tensión. Es decir, un transistor que a partir... Esto normalmente luego lo voy a conectar, tanto en este caso como en este. Pues aquí no tendría problema si meto un microcontrolador, porque... Bueno, pues aquí puedo meter 5 voltios normalmente. 5 voltios, 5 voltios. Vale, ahí. Si esto lo hago con 5 voltios, pues también va bien. No, algo he conectado mal. Bueno, no, con 5 voltios en este caso no funcionaría. Claro que la tensión umbral son 5 voltios. Entonces vemos que este MOSFET no funciona. Otra cosa es que tuviéramos un MOSFET que tuviera 2 voltios o 1 voltio de tensión umbral. Vemos que aquí no consigo nada. Entonces, tanto en este caso como en este caso, para que funcione, necesito elevar esta tensión a un valor más grande. Si esto me lo da la salida de un micro, que me da 0 voltios, que sí que estaría bien, o 5 voltios, pues esos 5 voltios los tengo que elevar a un valor más grande, por ejemplo 12.
como tenía antes, ¿vale? ¿Y cómo hago eso? Pues con un transistor. Un transistor que me eleve la tensión. Puede ser un transistor bipolar o puede ser otro MOSFET, ¿vale? Como ese no va a tener que dar corriente, pues puedo utilizar una resistencia de pull-up o de pull-down, depende de cómo lo haga, mucho más grande. El problema de aquí, o sea, de por qué no, por qué en este caso, si esto en vez de poner 18 pongo otro valor, como veíamos antes, ¿vale? Pongo 12 o lo que sea, o 16, no me da aquí la tensión, es que esta resistencia es muy pequeña, y en cuanto que la resistencia del transistor empieza a crecer, pues se cae la tensión en el transistor en vez de caerse en la carga, ¿vale? Pero si esta resistencia fuera de 10K, por ejemplo, pues no habría problema con todo esto. Entonces, bueno, pues esta es la forma de trabajar. O sea, digamos que el truco de esto es que esta tensión o esta tensión de aquí tiene que ser suficientemente grande, ¿vale? Es decir, que tengo que tener varios voltios por encima de la tensión umbral, ¿vale? Y eso es la idea.